¿Cómo es el Dios al que adoramos? Y vamos a estar reflexionando de cómo Dios se nos revela en la Escritura. Cuando hoy día piensas en Dios, cuando tratas de reflexionar en quién es Él, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo es el Dios al que sirves? ¿Qué es lo que destacas de Él cuando piensas en Él? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Él? De eso quiero que pensemos hoy día. Que pensemos en cómo Él se nos muestra. Que pensemos qué es aquello que debería provocar en nosotros el reflexionar en Dios, el meditar en Él, en nuestro Dios, en el Dios que adoramos. Pero te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por la posibilidad que tenemos esta mañana de mirar tu palabra y buscar en ella cómo eres tú. Te rogamos que nos des la actitud correcta, de reflexionar en ti de la manera correcta. Háblanos, Señor. Muéstrate a nosotros para adorarte como tú mereces ser adorado. En Jesús te lo pedimos. Amén. La primera lectura que escuchamos hoy día nos habla de un encuentro, el encuentro de Moisés cuando es llamado por Dios desde la zarza. Al parecer, por el relato, hasta ese momento Moisés no había tenido un encuentro personal con Dios. Va caminando por un monte y encuentra, dice, algo fuera de lo común sucediendo. Algo totalmente extraordinario. Una zarza que está quemándose, pero no se consume. Así que decide ir a ver qué está sucediendo. Y si no fuera suficiente una zarza que está quemándose pero que no se consume, como algo extraordinario, estando allí, escucha una voz. Dios mismo está revelándose a él. Lo está haciendo de una manera maravillosa, de una manera totalmente extraordinaria. La voz que escucha Moisés le dice que debe sacarse los zapatos, debe descalzarse, porque está pisando tierra santa. Lo que hacía que esa tierra fuera santa no es algo que existiera allí en esa tierra, no era algo que hiciera especial esa tierra o diferente a otros lugares que Moisés comúnmente visitaba. Lo que hacía especial esa tierra era que Dios estaba allí. En otras palabras, lo que Moisés estaba escuchando de Dios era que Dios le estaba pidiendo que debía reconocer y respetar su santidad, la santidad de Dios. Éxodo 3 lo relata de esta manera, versículo 5. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés debía conducirse con cautela, porque estaba hablando con Dios mismo, el creador, el sustentador de todo. El Dios que había decidido mucho tiempo atrás formar un pueblo para sí. El sublime y eterno Dios, el que quería relacionarse con su pueblo en una relación de amor, estaba hablando con Moisés. No era cualquier cosa la que estaba pasando. Se estaba acercando a Dios mismo. Probablemente reconociendo y sintiéndose pecador, lleno de egoísmo, lleno de orgullo, totalmente limitado como era Moisés,
se da cuenta de que está acercándose al único Dios santo y tiene temor. Cuando nosotros meditamos en Dios, cuando nosotros meditamos en su carácter, la Biblia nos llama o nos persuade de que deberíamos tener esa misma actitud. La semana pasada estábamos viendo que somos incapaces de comprender a Dios. No podemos conocer a Dios por nuestras propias fuerzas, a menos que Él se nos revele. Y la Biblia nos dice que Él se ha revelado de una manera aún más sublime que esta zarza ardiendo que vio Moisés. Hoy podemos conocerle a través de lo que ha hecho en su propio Hijo, en Jesús. Es por medio de la palabra de Dios que tenemos testimonio de esto. Es el Evangelio que viene a nosotros y nos muestra quién es Dios. Por lo tanto, deberíamos tener la misma actitud de humildad y temor al acercarnos a este Dios santo. Dios no es mi compadre. Dios no es mi copiloto. Dios no es el de arriba. Dios no es mi partner. Es el creador del universo, el Dios santo y sublime, que nos habla por medio de su palabra. Por supuesto, puedo acercarme a Él con toda confianza, como Moisés lo hizo, pero consciente de que estoy acercándome al Rey eterno. Es mi Padre, gracias a lo que Jesús hizo por mí. Pero también la Biblia nos dice que es fuego consumidor. Puedo acercarme con toda confianza, gracias a los méritos de Cristo en la cruz, porque he puesto mi confianza en Él. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús y has reconocido que solo por medio de Él puedes acercarte a Dios, puedes hacerlo con toda confianza, pero con humildad. Debemos acercarnos a Él con temor y alegría, con mucho cuidado, pero llenos de gozo. Esta es la primera verdad que Dios quiere enseñarle a Moisés. Cuando reflexiones en mí, cuando pienses en mí, cuando quieras conocerme y acercarte a mí, debes aprender que esta es la manera en que debes acercarte a mí. Te estás acercando al único, verdadero Dios, al Dios Santo. Pero también Dios quiere mostrarle a Moisés, quiere enseñarle a Moisés muchas verdades respecto a quién es Él, cómo es su carácter, y quiere mostrarle algo que deberá ser importante para Moisés. Quiere mostrarle por qué Dios es confiable. Todos nosotros estamos cambiando constantemente, día a día. Hoy día probablemente somos distintos a como éramos hace 5 meses atrás cuando empezamos en esta pandemia. Yo soy distinto a como era hace 15 años atrás cuando llegué a Concepción. He cambiado muchos aspectos. Mi vida ha cambiado. Hoy día tengo una hija de 12 años, tengo menos pelo, estoy más viejo. Y quisiera decir que soy más sabio, pero creo que no es tan cierto en todos los aspectos. Estamos cambiando. Día a día estamos cambiando. El Salmo 102, que acabamos de escuchar, en el verso 11, describe así la vida del ser humano. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba. Todos nosotros nos vamos marchitando, envejeciendo. Vamos cambiando. Pero también la Biblia y el salmista nos dice que con Dios no pasa lo mismo, Él no cambia. Si se fijaron al final de este salmo, del Salmo 102, el salmista nos lleva a ver algo que quizás pasamos rápidamente y no notamos o no reconocemos. Porque compara a nuestro Dios con aquellas cosas que consideramos
permanentes, estables, totalmente firmes. Mira lo que dice en el Salmo 102, verso 25. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás, y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Para nosotros, bueno, para la mayoría de nosotros, quizás Ronald podría ser la excepción, para la mayoría de nosotros los astros no cambian, permanecen. Y nos dan la idea de que son completamente estables, que no se van desgastando. Cuando tú llegaste a este mundo, el sol ya estaba allí. Cuando tu tatarabuelo llegó a este mundo, el sol estaba allí. Y a menos que Dios vuelva antes, que Jesús vuelva antes, cuando el hijo de tu bisnieto nazca, el sol seguirá allí. ¿Puede haber algo más estable y permanente que el sol? El salmista nos dice que sí, Dios. Aún aquello que para nosotros pareciera no estar cambiando, cambia. Y se va marchitando. Pero Dios no cambia. Dios no envejece. Dios no mejora y no empeora. Sigue siendo el mismo por siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad seguirá siendo el mismo sin variación. Su carácter, su poder, su amor, su justicia, su palabra, su ser no cambiarán. Siempre ha sido y siempre será Dios, con todo lo que eso significa. Creo que el profeta Luis Miguel no decía la verdad cuando decía: tú, la misma de ayer, la incondicional. Creo que no es verdad lo que está diciendo, porque de aquella persona que está cantando probablemente sí había cambiado y sí cambiará, como todos. El único que es el mismo de ayer y permanecerá igual por siempre es Dios, no hay otro. En el encuentro con Moisés que tiene Dios a través de esta zarza ardiente, Moisés le dice a Dios: dame un nombre. Cuando hable de ti al pueblo, dame un nombre, porque ellos me preguntarán: ¿quién es el que te envió? Y quiero decirles quién es. Y Dios le dice: este es mi nombre. Yo soy el que soy. Así hablarás de mí. Yo soy, me envió a ustedes. Los nombres en la Biblia siempre están asociados al carácter de la persona que lleva ese nombre. Con Dios es igual. Si quieres un nombre, le dice Dios a Moisés: este es mi nombre, yo soy el que soy. Yo soy ayer, yo soy hoy y seré el mismo por siempre. Yo soy, siempre presente, nunca cambia. Santiago en su carta escribe la misma idea en el capítulo 1, verso 17. Hablando de Dios, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. En Dios nada cambia. Él es el mismo y nada en Él cambiará nunca. Nuestro Dios es completamente el mismo siempre. Sin embargo, aunque la Biblia se nos presenta así Dios, no debemos equivocarnos al pensar en Él. El hecho de que Dios no cambia no quiere decir que Él está inmóvil.
Él no es como una piedra que está siempre en el mismo sitio y no se mueve y seguirá ahí por siempre. Es más, cuando empezamos a mirar la Biblia, a veces vemos en la Biblia que pareciera que Dios cambia en su forma de actuar. Por ejemplo, hay momentos en los cuales amenaza con castigar al pueblo por no arrepentirse. Pero al exigir el arrepentimiento en su pueblo, y al reaccionar, Dios desiste de su castigo. Esto no significa que Dios cambió en su carácter. No quiere decir que Dios es un Dios temperamental que va cambiando. Tampoco significa que le faltaba información y que una vez que la tuvo que cambiar de opinión y cambiar su manera de actuar. La Biblia nos dice que Dios no necesita ser informado respecto al futuro. Él no desconoce nada. Incluso describe la Biblia que aún cuando la palabra no ha llegado a nuestra boca, Él ya la conoce. Él conoce las decisiones que tomaremos en el futuro. Él conoce todo. Él es un soberano absoluto sobre todo lo que ocurre en toda su creación. Sin embargo, a veces vemos en la Biblia que pareciera que Dios modifica su forma de actuar en función de cómo nosotros, los seres humanos, cambiamos. Esto se ve en especial con su pueblo, cuando el pueblo cambia su manera de actuar. Pero la Biblia nos muestra que Dios es completamente coherente. Dios no será distinto, siempre es el mismo. El mismo, fiel, justo, amoroso y santo Dios. Pero obra de formas distintas en función de la reacción que su pueblo tiene a su voluntad. Esto también fue algo que Moisés tuvo que aprender y conoció. Más adelante en el mismo libro de Éxodo, se nos cuenta cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, estaba recibiendo de parte de Dios las tablas de la ley, y el pueblo abajo, que veía que Moisés tardaba mucho, no encontró nada mejor que, junto con Aarón, siendo dirigidos por Aarón, el hermano de Moisés, no encontró nada mejor que hacerse un becerro de oro para adorarle. Dios, estando con Moisés, le cuenta a Moisés lo que el pueblo está haciendo. Y le dice a Moisés, voy a castigar a este pueblo. Voy a eliminar a este pueblo. Voy a hacerme otro pueblo. Pero Moisés intercede por el pueblo. Y le pide a Dios que reaccione y que cambie su manera de actuar. Éxodo 32 nos narra esto. Y voy a tomar una sección de este pasaje. Si quieres ver el contexto total, puedes ir después y mirar con detenimiento Éxodo 32. Pero el verso 11 nos dice, Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que había sentenciado. Si leyéramos este texto descuidadamente,
Podríamos llegar a un error al interpretarlo. Y concluir que Moisés tuvo que convencer a Dios de que cambiara su manera de actuar y esta decisión de juzgar y condenar al pueblo. Podríamos pensar que Dios está actuando en forma impulsiva y temperamental. Y que Moisés, que es mucho más sabio que Dios y que es más pausado y que está reflexionando mejor las cosas, conoce un camino mejor. Y que Moisés va a Dios y le dice, piensa Dios, parece que estás metiendo las patas. No debes actuar así. Esto te hará mala publicidad en Egipto. Y uno podría llegar a la idea de que afortunadamente Dios tiene a este Moisés sabio cerca para ayudarle y corregirle. Qué terrible forma de interpretar esta historia. Y sin duda esa interpretación sería una herejía. El meollo de historias como esta es que buscan mostrar al pueblo la gravedad del pecado y las consecuencias que tiene el pecado para guiar al pueblo al arrepentimiento. Dios busca que su pueblo se mantenga alejado de la maldad y del pecado. Dios ha dicho, ha prometido que si el pueblo de Él persiste en el pecado, el castigo vendrá sobre ellos. No es Dios el que se arrepiente. Lo que Dios busca es que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Pasajes como este nos hablan de lo estable y consecuente que es Dios en su trato con la maldad del ser humano. Él siempre cumple con lo que ha dicho que hará. Es totalmente confiable. Dios no cambia. Es consecuente con el pecado del ser humano. Y también es consecuente con sus promesas de misericordia hacia su pueblo arrepentido. Le dice, si persistes en el pecado tendrás que sufrir las consecuencias de mi justicia. Pero si te arrepientes, podrás disfrutar de mi misericordia y de mi gracia eternamente. Dios no cambia. Seguirá siendo el mismo por siempre. ¿Cómo debería ayudarnos a vivir día a día el saber que tenemos un Dios que no cambia? Pensemos por un momento que Dios sí cambiará. Pensemos por un momento, hagamos ficción y pensemos por un momento que Dios sí podría ir cambiando, que de alguna manera Él podría ir mejorando día a día. Eso significaría que cuando le conocimos no era tan bueno como lo es hoy. Incluso podría significar que cuando Cristo murió en la cruz no era tan bueno como lo es ahora. Y podría significar incluso que el plan de la muerte de Cristo en la cruz hoy día, como hoy día es mejor, podría pensar que no fue tan buena idea y que hoy día tiene una idea mejor de cómo salvar a su pueblo. Qué terrible sería si Dios fuera cambiando y tuviera que ir mejorando. Pero también podríamos pensar que quizás podría Dios ir haciéndose un poquito más malo cada día. O que finalmente podría volverse totalmente malo. Eso sería aún más terrible. Pero la Biblia nos dice que Dios no cambia. Que Dios no mejora y no empeora. Es el mismo, siempre, totalmente digno de confianza. Por eso es que podemos confiar en sus promesas. Por eso es que podemos confiar en que un día Jesús volverá a buscar a su pueblo, aquellos que han puesto su confianza en Él.
para llevarnos a este lugar que Él ha preparado para nosotros. Podemos confiar que estaremos con Él por la eternidad, no hasta que se canse de nosotros, sino por siempre. Podemos confiar en que Él nos ayudará en todas las cosas y que todas las cosas ayudan a nuestro bien. Todas las cosas, aquellos que amamos a Dios. Podemos confiar que Él estará con nosotros hasta el fin, que nunca nos dejará. Podemos confiar que Él ha sido y siempre será perfectamente bueno. Que siempre será perfectamente amoroso, perfectamente misericordioso, perfectamente santo y justo. Por siempre. El tiempo no le afecta. No va perdiendo vitalidad. No va perdiendo poder. No va ganando sabiduría. Siempre ha sido el eterno y perfecto Dios en todo. Y por eso podemos confiar en Él por siempre. Pues Él es completamente coherente siempre. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, es completamente coherente con su ser y su carácter perfecto y siempre igual, tal como se nos ha revelado en su palabra. Por eso el Dios en el cual confiamos, en el cual creemos, es el único en el cual podemos encontrar firmeza y estabilidad. Su palabra que nos habla de Él, nos cuenta de todas estas cosas. En tiempos como este, en tiempos de cambios, de incertezas, de inseguridad respecto al futuro, ¿qué pasará mañana conmigo? ¿Qué pasará mañana con mi trabajo? ¿Qué pasará mañana con mi familia, con mis hijos, con los estudios de mis hijos? ¿Qué pasará mañana con mi país o con el mundo? No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, es que mañana nuestro Dios será el mismo que es hoy. Será el mismo que envió a su Hijo a la cruz ayer. Será el mismo por siempre. Tenemos un Dios que no cambia y que ha prometido a aquellos que confían en Jesús amor eterno. Uno que tiene todo el poder y que ha prometido que nada nos apartará de Él, que nada nos sacará de su mano. ¿Cómo cambiará tu vida hoy al pensar que tienes un Dios que no cambia? ¿Cómo deberá cambiar tu vida mañana al recordar que tienes un Dios que te ama y no cambia? ¿Cómo será esta nueva semana en nuestras vidas, sabiendo que nuestro Dios es y será el mismo por siempre? Que esta verdad sea la que sostenga nuestra vida. Que esta verdad sea la que nos quite la angustia, los temores respecto al mañana. Que esta verdad sea la que nos motive a levantarnos cada día con toda confianza, porque nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama y no cambia. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por ser quien eres, por tu maravilloso amor incondicional en Cristo y por tu carácter estable y firme siempre. Gracias por ser un Dios que no se ve afectado por el tiempo, que no se cansa, que no envejece, que no se desgasta ni se marchita. Gracias por ser el mismo Dios por siempre. Y gracias, Señor, por hacernos parte de ti y de tu familia. Porque es esa verdad, Señor, la que hoy día puede sostenernos
Puede protegernos, Señor, de los temores, de la angustia, de la inseguridad. Ayúdanos, Señor, a mantener esto en nuestra mente continuamente, a reconocer quién eres tú, para que sea esta verdad, Señor, la que nos sostenga todos los días. En Jesús te lo pedimos. Amén.